Hola, buenos días. Bienvenidos al nuevo webinar de Harting Iberia. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de webinars. Este va a ser el primero de una serie de webinars en los que vamos a hablar de las prestaciones y las posibilidades que tiene el sistema operativo del Mica, todo el conjunto de aplicaciones y todo el conjunto de opciones que están implementadas en el sistema operativo Mica para poder crear aplicaciones IoT. En este caso, en esta ocasión, hoy vamos a empezar con la arquitectura de microservicios, la manera en la que plantea Harting el implementar soluciones, aplicaciones para recoger datos de dispositivos de campo, tanto de sensores como de elementos de control de máquinas, cómo recoger esos datos y cómo enviarlos a los sistemas de información. Nosotros planteamos esta opción con este concepto de microservicios y vamos a hablar de este tema. Básicamente lo que tenemos en una máquina, la estructura típica en la que necesitamos capturar información, consiste pues en determinados elementos, ya sean elementos activos o directamente sensores analógicos, como puede ser una PT100, o elementos activos como puede ser un controlador de motor o un PLC o cualquier otro dispositivo con una cierta lógica de procesamiento. Todos estos elementos que están dentro de la máquina debemos capturar información de alguna manera, más o menos compleja de ellos, con el Mica, y debemos transmitir esa información hacia los sistemas de información, ya sean sistemas de información presentes en el cloud, bases de datos o elementos ya más complejos como pueden ser sistemas de análisis cognitivo o cualquier otra herramienta de estas más complejas de gestión de la información, o pueden ser pues una base de datos local o un simple fichero que después podamos abrir con un Excel y podamos visualizar los datos de la producción de los últimos 5 días, por ejemplo. Esta sería una estructura típica, ¿no? Está claro que lo que tenemos son diversos orígenes de datos y diversos destinos de información. Básicamente tenemos una estructura de 3 niveles, donde tenemos la parte de la captura de esta información, una parte de gestión, de procesado y de comunicación de esa información interna, y una parte donde esos datos van a parar, donde se almacenan. Siempre, como siempre digo, esto es un camino bidireccional, aunque las flechas que veáis aquí no todas tienen los dos extremos, sí que podemos evidentemente coger información que está en una base de datos y enviarla a la máquina, pues porque tenemos que programar la producción teniendo en cuenta un determinado parámetro que está presente en nuestro sistema de información, en el mes, por ejemplo. Este es el proceso típico, es decir, tenemos pues, el elemento como puede ser una isla de entradas y salidas, donde tenemos sensores analógicos o digitales, tenemos un PLC que captura y que además está procesando los datos y además nos está dando el conteo de piezas, por ejemplo, o tenemos un controlador de temperatura o un controlador de medición de energía, y por el otro lado tenemos una base de datos. Aquí está claramente definido esa estructura en 3 niveles que tenemos dentro de una máquina. Si lo tenemos tan claro y parece tan obvio que hay 3 niveles, ¿por qué no modularizamos esa aplicación dentro de nuestros sistemas para poder tener una división equivalente a la que tenemos físicamente dentro de la máquina? Vale. Pues eso es lo que se propone con la arquitectura de microservicios, tener diferentes elementos de software a la hora de implementar la solución, tener diferentes elementos de software que nos dan la conectividad con nuestros dispositivos de campo, otros elementos de software que lo que hacen es procesar esa información proveniente de los dispositivos de campo, que puede estar con muy diversos formatos. Podemos tener datos que están llegando desde un bus de campo como por ejemplo Modbus, pero también podemos tener un valor que es un valor de 16 bits que nos está indicando cuál es la temperatura de un sensor que estamos midiendo con un determinado elemento que simplemente nos da un valor decimal, por ejemplo, ¿no? Es decir,
podemos tener mucha variabilidad. Por el otro lado, también tenemos un tercer nivel que tiene un formato mucho más estandarizado, bases de datos o sistemas de comunicación basados en protocolos de comunicación. Y en la capa intermedia lo que tenemos que hacer es una traducción y una traslación de los datos de un formato a otro, ¿vale? Por lo tanto, queda claro que podemos tener diferentes microservicios en cada una de estas partes con una especialización muy concreta en cada uno de ellos. Un módulo, un servicio que nos permita recoger datos mediante Modbus, otro servicio que nos permita recoger datos de ese sensor de temperatura que decíamos y otro servicio que nos permita recoger datos de un PLC, de un autómata o de un variador de velocidad que está controlando parte de la máquina, ¿vale? Y por el otro lado también tenemos la necesidad de un elemento que recoja los datos que están proveniendo de esos sensores, que los procese y que los convierta a otros elementos que están en el backend, que serán los encargados de almacenar la información o de transmitirla a cualquier otro de esos servicios de más alto nivel para poder gestionar los datos y convertirlos en algo que sea útil para nuestro proceso. Es decir, encapsulando los procesos y encapsulando las necesidades del tratamiento de la información en estos pequeños paquetes, podemos modularizar y podemos tener un gran aislamiento de cada uno de los procesos y de esta manera poderlos tratar de manera individual con las herramientas y con los recursos adecuados a cada uno de los procesos. Es evidente que no es lo mismo y no tiene la misma urgencia el almacenar datos en el cloud cada 5 minutos, no tiene la misma urgencia cuando estamos hablando de una temperatura, por ejemplo, que cuando estamos hablando de un valor de vibraciones, por ejemplo, ¿no? Si el valor de vibraciones tenemos unas cadencias más altas por aquí y el valor de temperatura lo necesitamos cada 5 minutos, seguramente le podemos asignar más prioridad a la captura de las vibraciones, que será, por ejemplo, de 50 hercios o 100 hercios. Podemos asignarle más velocidad a ese microservicio de captura de vibraciones que al microservicio de captura de temperatura, ¿vale? Y a la vez también podremos asignarle un microservicio diferente, a ese microservicio diferente para poder almacenar los datos en el cloud, una prioridad diferente si lo que estamos haciendo es almacenarlos en una base de datos local o si es una base de datos en el cloud que lo hacemos cada media hora, por ejemplo. Es decir, podemos, si los definimos como microservicios, podemos asociar diferentes recursos con diferentes niveles de exigencia a cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, si los especializamos, podemos añadir diferentes tecnologías a cada uno de ellos. Podemos tener, haciendo lo mismo o haciendo algo diferente, una aplicación escrita en Python o una aplicación escrita en Java para hacer cosas diferentes. Podemos reutilizar esos componentes, es otra de las ventajas que aparecen cuando los estamos estandarizando. Si, por ejemplo, tenemos un script que hemos hecho en Python y simplemente lo que queremos es cambiar, pero mantener toda la estructura, lo que queremos es cambiar por otro script que en lugar de leer la temperatura a través de Python, la lea a través de Modbus, simplemente hemos de cambiar este módulo, ¿vale? Imaginaos el caso de, no sé, pues una medida de temperatura en la que el sensor se nos estropea y en lugar de tener un sensor analógico bueno, hemos cambiado de tecnología y hemos mejorado y queremos un sensor que en realidad, en lugar de darnos los datos desde un valor analógico, nos los está dando directamente desde Modbus. Pues no, el resto del sistema no tiene por qué cambiar, solo cambiaremos la parte de captura de la información, ¿vale? Esta es la gran ventaja de la modularidad, una de las grandes ventajas, reutilizar los componentes. El resto se mantiene igual y el sensor cambia su forma en la que se captura la información. El mantenimiento también se ve mejorado. El actualizar las versiones, por el hecho de tenerlas separadas, es mucho más fácil. Podemos ir actualizando las versiones de cada uno de ellos en función de las necesidades, en función de las mejoras que tenga el tratamiento de la información que provee de cada uno de los sistemas o las mejoras que nosotros consideremos de cómo nos conectamos al cloud o a la base de datos, ¿vale?
Imaginaos el caso de que estemos usando una versión de MySQL que ha quedado obsoleta y necesitamos actualizarla. El resto de las opciones no cambian, solo cambiamos la base de datos, por ejemplo. Y como os decía, la optimización del tiempo de proceso, esto es algo realmente muy importante porque, como sabéis, en el Mica y en cualquier dispositivo tipo Edge Computer, los recursos pues son recursos limitados. No tenemos una máquina a la que le podamos programar la máxima velocidad en todos los procesos porque la máquina es lo que es un dispositivo que tiene un consumo muy bajo, es un tamaño muy pequeño, etcétera, etcétera, con lo cual, si podemos optimizar cada uno de los procesos a las velocidades adecuadas para cada una de las necesidades, pues tendremos un equipo mucho más optimizado. Y esto es mucho más fácil de hacer si tenemos modularizado cada uno de los procesos. ¿Cómo se implementa toda esta estructura en Mica? Ya lo hemos comentado muchas veces. La estructura de los microservicios en el Mica se implementa en la forma de los contenedores. Cada uno de los contenedores es una máquina virtual con tecnología LXC de Linux, en la que se pueden parar, poner en marcha, hacer reset y volver otra vez al valor inicial de ese contenedor, de ese microservicio. Se puede copiar, se puede duplicar, lo podemos actualizar, como decíamos, añadir nuevas versiones, nuevas prestaciones, ¿vale? Y ¿cómo la distribuimos? ¿Cómo hacemos que esa distribución de las aplicaciones de estos microservicios entre dentro del Mica? Vale, esto es una de las cosas, una de las mejoras que se han ido añadiendo con las últimas versiones del Mica, y es donde quiero incidir. Una aplicación, tal como la estamos planteando dentro del Mica, está compuesta de esas tres capas. Si entendemos que puede ser más y puede ser menos, pero si entendemos que cada una de esas capas está representada por un microservicio, eso supone tres contenedores. Tres contenedores, tres microservicios que en la estructura del Mica, si no tenemos una manera más o menos estandarizada para poderlos instalar, necesitaremos instalar cada uno de ellos de forma individual. Con las nuevas versiones se ha añadido la opción de tener ficheros en un formato que nos permite hacer las instalaciones de manera global para todos los servicios. Es decir, con un único fichero y con un único proceso de instalación podemos instalar esas tres fases de nuestra aplicación, esos tres contenedores, esos tres microservicios. Y eso se hace con el formato tar, un formato de ficheros en el que hay un script incluido dentro de ese formato que nos permite de forma fácil hacer la instalación. Y ahora lo veremos cómo. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo del script, del fichero tar, donde aparece pues lo que estamos haciendo. Pues cargamos un fichero, lo instalamos con un nombre determinado, le asignamos determinadas características, por ejemplo, la dirección IP, el formato, y luego finalmente lo ponemos en marcha. ¿Vale? Esto es, imaginaos en el caso, esto es el equivalente al caso de los ficheros de instalación en Windows, en el que simplemente ejecutamos el fichero de instalación y automáticamente todo va a parar a su carpeta, va a parar a su sitio con su nombre y con toda la configuración por defecto. Esto no es ni más ni menos que una manera de hacer que eso sea posible dentro de la estructura del Mica. Y esto es una prestación que es realmente única en este tipo de sistemas, con el que realmente podemos generar aplicaciones que se puedan distribuir fácilmente a los usuarios del Mica. Bueno, por ejemplo, un Mica que tenemos instalado y queremos actualizar con una nueva aplicación, simplemente tenemos el paquete, lo instalamos y todo se queda configurado como es necesario. Igual que aquí estamos poniendo la dirección IP, también podemos poner la dirección IP de manera automática, podemos añadir más contenedores, aquí solo hay uno, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos en un ejemplo online, ¿vale? Además hay la posibilidad de generar, de usar todos los comandos de la API del sistema. Sabéis que en la API del sistema de Mica hay posibilidad de hacer prácticamente todo, teniendo el control a nivel de administrador. Podemos
instalar, desinstalar contenedores, pararlos, ponerlos en marcha, hacer copias, etcétera. Todas esas posibilidades que nos da la API están disponibles en el script del TAR. Es decir, que podemos automatizar una aplicación hasta el nivel de decir voy a borrar todos los contenedores que hay e instalar exclusivamente los que aparecen dentro de mi fichero TAR. ¿Vale? Es realmente muy potente el sistema. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona este equipo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un fichero en el que tenemos un... Perdonad. ¿Dónde está? Tenemos un fichero que se llama pclink install.tar. ¿Vale? Este es el fichero tar que queremos visualizar. Y ahora lo voy a editar para que veáis lo que hay dentro. ¿Vale? Aquí abrimos el fichero. Es un fichero con formato tar no comprimido, perdón, en el que tenemos los contenedores. Esto es uno de los contenedores que vamos a instalar. Este es otro de los contenedores que vamos a instalar. Aquí tenemos determinados formatos necesarios para el fichero en el que se habla de cuál es la versión del script que tenemos, etcétera, etcétera. Y hay uno que es el script, que es el que tiene la descripción de lo que queremos hacer con el fichero. Vamos a editarlo para que veáis lo que hay dentro. Y aquí veis lo que hay, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es que descargue el fichero, el busybox.tar.gz, lo veis que está aquí, ¿vale? Este de aquí, que lo instale con el nombre bbx1 y que le ajuste las condiciones de la dirección IP en modo estático, con esta dirección, con este gateway y con esta ya lo diré, con esta máscara de red, ¿vale? Posteriormente, después de haber hecho toda esa instalación, lo que hacemos es ponerlo en marcha. Le damos la orden de que lo ponga en marcha. Y a la vez también creamos, nuestra aplicación está compuesta de dos contenedores. Hay otro contenedor que es la app, la aplicación. A esta app la vamos a llamar PLC Gateway, la descargamos en el Mica, la instalamos y luego configuramos igualmente la dirección IP para que uno sea 180 y el otro 181. Y a su vez también hacemos el start, el inicio, ¿vale? Es decir, este es el fichero que contiene la descripción de qué es lo que hay que hacer con el contenido del TAR, ¿vale? Es decir, tenemos ese fichero y ahora vamos al Mica y vamos a instalarlo. Simplemente aquí tenemos la versión 4. Veis que esta opción que os estoy describiendo está disponible a partir de la versión 2. Si tenéis algún Mica con la versión 2, yo os recomiendo que siempre vayáis a la última de las versiones, a no ser que sea un Mica que esté en producción y esté funcionando. Y como siempre ocurre en este tipo de cosas, no se recomienda hacer cambios en versiones en producción, siempre es en versiones en prueba, y en este caso pues estaríamos en lo mismo. Vale. Vamos a instalar, seleccionamos el fichero PLC link install que hemos visto antes y le damos a ejecutar. ¿Vale? Lo que hace es ejecutar, fijaos que empieza por el upload, que es lo que teníamos como primero. Está descargando el fichero que está dentro de busybox, o sea, dentro del TAR, el que se llama busybox, ya lo ha descargado. Instala el contenedor con el nombre bbx, lo completado, ejecuta el cambio de dirección IP y continúa con el siguiente, lo pone en marcha, continúa con el siguiente. Está haciendo la descarga de la app, la transfiere, le cambia el nombre, le cambia la dirección IP y finalmente lo pone en marcha. ¿Veis? Aquí tenéis toda la descripción de los pasos descritos en el script. ¿Vale? Cerramos y vemos qué es lo que ha ocurrido. Como veis, antes no teníamos ninguno y ahora tenemos el contenedor bbx1 y el contenedor PLC Gateway instalados. Comprobamos cuáles son las opciones. Este debería tener la dirección 180 en modo estático, correcto, con la máscara 255.255.255.0 y con el gateway que le habíamos descrito. Y por el otro lado, el PLC Gateway, vamos a Settings,
Y igualmente está con la dirección 181, la misma máscara, el mismo gateway, que es lo que habíamos descrito. Es decir, hemos automatizado la instalación de los contenedores. ¿Qué tendríamos que haber hecho si no hubiéramos incluido en el fichero tart los dos contenedores? Pues tendríamos que haber hecho de forma individual cada uno de ellos este proceso de seleccionar el fichero, instalar, seleccionar el fichero, instalar, ir a las opciones del contenedor, cambiar la dirección, ponerlo en modo estático, decirle que es la 180, la 181, etcétera, etcétera. Todos estos pasos los hemos reunido en un único script y los hemos ejecutado de forma automática. Es decir, hemos creado una manera de instalar contenedores. ¿Vale? Esto mismo se puede hacer cuando se quiere automatizar, por ejemplo, el cambio del firmware. El fichero tar es un fichero universal para ejecutar scripts dentro del Mica. Va mucho más allá de lo que es la instalación de contenedores. Se pueden hacer más cosas. Podemos automatizar cambios de configuración, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchas más posibilidades que no solo la instalación. ¿Vale? Pero la forma más, lo que es más directo es precisamente el poder generar ficheros de instalación. De la misma manera podríamos ejecutar scripts para hacer copias de backup, también, es cierto. ¿Vale? Es decir, es realmente mucho más, que un único sistema de instalación. ¿Vale? Y eso es todo. Si lo dejamos aquí, si queréis, tendremos más información disponible de cuál es la descripción y de cuáles son las cosas que se pueden hacer con los ficheros tar. Publicaremos en nuestra web la descripción de los ficheros tar, al igual que todos los ficheros que se vayan describiendo en los webinars. ¿De acuerdo? Voy a abrir el turno de preguntas en el chat, por si queréis hacer alguna pregunta. La herramienta de chat que comento es la que tenéis en la herramienta de GoToWebinar. Podéis escribir ahí y yo podré leer las preguntas que me hagáis. Me comentan si se necesita alguna herramienta especial para generar los ficheros de script. No. Como ya veis, la herramienta es simplemente una herramienta que nos permita generar estos ficheros tar. Yo en este caso estoy usando 7zip, que es una herramienta open source, con lo cual la única precaución que hay que tener, que ya estará descrita en el documento de descripción del fichero tar, la única precaución es que este fichero ha de ser formato tar no comprimido. Lo que hay dentro del fichero sí que está comprimido, pero el fichero tart, digamos, que engloba todos estos, tiene que ser un tar no comprimido. ¿Vale? Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros para cualquier duda o consulta que tengáis por los canales habituales. Pues perfecto, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.